Aquí comienza A Rueda, con Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, grupeta de Rueda. Aquí estamos, programa número 12 de la segunda temporada. Continuamos a rueda y disfrutando del mundo de la bici. Lo hacemos en compañía hoy de Eli Mosteiro. Eli, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. A mí esta sintonía me pone, tío. Pone los pelos de punta. Y es ochentera, ya es vintage, pero me sigue poniendo, ¿eh? Sí, Me da ganas de subir puertos, ¿eh? A mí de rodar más que de subir. Yo soy más de bajarlos, pero bueno. También nos acompaña Xavi Castro, nuestro preparador. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, y tenemos que enviar un saludo a Eva Castro, que hoy por motivos de trabajo, hay gente que trabaja en este país, afortunadamente, pues no puede acompañarnos. Y a Ezequiel Mosquera, a ver si durante esta rueda se puede incorporar. Porque hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos, suprimimos todas nuestras secciones habituales, para hablar con un protagonista. Joder, a mí me hacía muchísima ilusión hablar con nuestro invitado de hoy, porque yo he de confesar, soy de los que tiene fascinación, Eli, por la figura del gregario. Esa persona, ese corredor que tiene como único objetivo en la vida, digamos, que su líder vaya bien, que todo funcione, que todo esté engrasadito, y todo eso a cambio de protagonismo cero. No, es el típico que está en el pelotón pero no está. O sea, no sabes que está hasta que hay un problema, hasta que tu jefe de filas necesita una rueda, hasta que hay un problema. Y eso tiene mucho mérito. Y eso, desde luego, que tiene un meritazo increíble. Así que, bueno, pues hemos dicho, joder, pues hay que hablar de los gregarios, ¿no? De esa figura del gregario. Y nosotros nos hemos buscado hoy un gregario alucinante. Es un gregario que ha corrido 6 Tours de Francia, 5 Giro de Italia, 10 vueltas ciclistas a España. Se ha hecho 11 Tours de Flandes, 10 París-Roubaix, 3 Milán-San Remo, 2 Lieja-Bastogne-Lieja, 3 Giros de Lombardía. Bueno, no sigo porque entonces, si continúo, llenamos ya el programa. Y es un apasionado del mountain bike también, o sea, lo tiene todo. Es un apasionado del mountain bike, del monte, del esquí, de las autocaravanas. Tenemos mucho que hablar con nuestro invitado de hoy, que es Markel Irizar. Markel Irizar, que es tan apasionado de esto de la bicicleta de montaña que lo hemos pillado en plena montaña, porque además incluso estamos escuchando los pajarillos de fondo, ¿eh? Markel Irizar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Claro, te hemos pegado el atraco en plena subida. Sí, la verdad es que estoy en un entorno paradisíaco, ¿no? Sinceramente me había equivocado, pensaba que era la noche y he salido a andar en mountain bike y la verdad es que estoy en un sitio muy, muy chulo, ¿no? Si se oye los pajaritos es buena señal. Sí, Yo no soy muy, como bien has dicho en la presentación, no soy muy urbano. A mí el cemento, aunque he sido corredor de carretera, pues bueno, para vivir no me da mucho, soy más de montaña y la verdad es que este es mi entorno natural y la verdad es que lo disfruto mucho. Sí, pues nada, como decíamos, no son efectos que estemos poniendo nosotros, ¿eh? Esos pajarillos que escucháis de fondo, pues son los que acompañan hoy a Markel Irizar. Oye, Markel, además, mira, nos ha quedado también que yo hoy quería sentarme así tranquilamente a hablar contigo, y yo creo que precisamente en ese entorno donde estás te vas a poder relajar y abrirte así un poquillo a nosotros, ¿no? Porque ahí tienes que estar de auténtico lujo. Por eso que mira, sin quererlo, yo creo que hemos encontrado el lugar ideal para esta entrevista, ¿eh? Sí, la verdad es que yo, para ser vasco, la verdad es que no tengo mucha pinta, ¿no? Porque dicen que somos cerradillos aquí, con toda la niebla y con toda la lluvia. Yo tengo que tener sangre andaluza así, porque la verdad es que entre lo que rajo y que cuento media vida, pues no sé, yo no sé qué tengo de aquí. Igual solo la afición a la montaña. Oye, precisamente uno de tus motes, porque tienes dos que yo sepa, uno es Radio Vasca, ¿no? Porque decían que ibas en el pelotón, vamos, estaba Radio Vuelta y estabas tú, competíais los dos, ¿no? Sí, la verdad es que soy charlatán, soy rajador y la verdad es que me viene genéticamente.
mi padre era muy charlatán, mi abuela también, mi madre también, y bueno, pues eso me han dejado en herencia. Yo siempre digo que si hubiese tenido el talento que tengo en la lengua en las piernas sería una mezcla en Peter Sagan, Van der Poel y Benepol. Pero me quedé en la lengua y ahí me he quedado. He hecho, no sé cómo he aguantado todas las carreras que has dicho. Aclara por si acaso, que a ver si la gente se va a pensar que las he ganado. Y van a pensar que hay Valverde y Marc Lidiza. No, solo las he corrido. Que Bueno, quede oye, claro. Que yo iba estar en ella ya tiene su Vale. mérito, que no va cualquiera. Vale, yo iba ahí a poner ambiente, iba a poner ambiente en las carreras. Sí. Y lo dicho, pues eso, pues al final he aguantado ahí 16 años profesional, yo creo que dando ambiente a la mesa, charlando y haciendo un poco el cabra. Y cantando la bamba, ¿es verdad esa anécdota? Sí, pero ahí me pillaron una traición. Ahí me pillaron una traición porque no era el plan, porque estaba Edward Teuns, un compi mío belga, cantando la bamba y pensaba, este socio que seguro que ha estado en Benidorm de vacaciones, alguna historia y se lo ha aprendido. Empezamos a cantar, es que no me di cuenta que la cámara estaba ahí. Además era en Galicia al final. Y luego llegué a Mete y la gente me decía, Bamba, ¿pero qué dicen esto? La gente me cantaba en Mete, ¿pero qué dicen estos flipaos? Y Bamba y gaitas, ¿qué dicen? Joder, llegué al autobús, tenía el WhatsApp y he dicho, ay, va Dios, la que se ha liado tú, la que se ha liado. Y bueno, pues el tema es que no tuve en cuenta que estaban las cámaras ahí o que iba a salir y bueno, pues pasó lo que pasó. Bueno, le pega también al karaoke. Vamos poniendo aquí cosas en el currículum. Decíamos, tienes dos motes. Uno es el de Radio Vasca, porque pues, le das ahí a la sin hueso. Y el otro, Visipos, que para los que no estén muy puestos en euskera, podríamos decir que, bueno, explícanoslo tú mejor, pero es un poco como la alegría de vivir, ¿no? Eso es, bici es vida en euskera y pos es alegría. Esa es una palabra junta, ¿no? Visipos, todo junto es alegría de la vida o la chispa de la vida, ¿no? Y bueno, pues me lo pusieron de amateur y bueno, ahí seguimos. No sé si lo predicamos con el ejemplo, no sé si somos dignos merecedores de ese nombre, pero bueno, intentamos tomarnos la vida con una filosofía y con una forma de, no sé, de verla y de disfrutarla, ¿no? Porque yo siempre digo, yo soy muy quesero y yo siempre digo que medio queso ya lo he comido y el medio queso que queda ya no está tan tierno ya para comer como membrillo, ya pronto va a ser para rallarlo y para gratinarlo, así que hay que escoger mucho con quién, cómo quieres vivir o disfrutar la segunda parte de este queso y entonces, pues bueno, y sobre todo por todo lo que he pasado, pues intento hacer el carpe diem un poquito mi filosofía de vida, ¿no? Con eso precisamente vamos a ir ahora, ¿no? A echar una vista atrás, pero es bonito que ciclistas y algunos de ellos tan importantes con los que has compartido autobús, pelotón, etcétera, etcétera, destaquen de Markel Irizar el buen rollo, las ganas de vivir, que cuando uno tiene el día cruzado, de repente aparece Markel y sale el sol y que llegas tú contagiando. A día de hoy, ser ese contagiador de buen rollo, yo creo que es algo a valorar, ¿eh? Sí, la verdad es que lo he dicho, no sé si siempre lo he conseguido, ¿no? Pero bueno, yo he tenido la filosofía un poquito, la forma de pensar de que es importante allá donde vas de intentar dejar un poquito el buen rollo, ¿no? Un buen recuerdo, ¿no? Siempre digo, y antes os lo comentaba fuera de antena un poquito, ahora voy al monte justo a hacer una visita a mi padre, ¿no? Que bueno, tenía esparcidas las cenizas aquí en un monte. Mañana sería su cumpleaños si hubiese vivido y siempre digo que allá por donde he pasado, por ser el hijo de Manolo Irizar, siempre me han abierto las puertas, ¿no? Siempre me han dicho que mi padre era un tío estupendo y para mí es importante, es súper importante porque, bueno, pues independientemente de todo lo que haya sucedido, pues ese es el legado que me ha dejado, ¿no? Yo creo que una forma de ver las cosas y me gustaría dejarlo a mis hijos también, que allá donde fuesen, pues bueno, pues que cuando dijesen que son los hijos de Markel Irizar, pues bueno, que la gente le dijese, pues bueno, pues tu padre fue un buen tío, se portó bien y ostras, que cualquier sitio donde vaya, pues puede echar un café o puede echar una cerveza con alguno, ¿no? Hay dos hechos que marcan tu vida, ¿no? Y que precisamente me hacen pues, destacar esa virtud de ser el Visipos, ¿no? El que le da buen rollo a todos los demás, ¿no? Y yo creo que es llamativo como alguien que ha sufrido, pues yo creo que algo traumático como te ha sucedido a ti, hasta en 2 ocasiones en la vida, pues eres capaz de contagiar ese buen rollo. La primera de ellas precisamente relacionada con tu padre. Tu padre pone fin a su vida y desgraciadamente te toca a ti ser la persona que lo descubre, ¿no? Sí, yo creo que bueno, pues al final tuvimos problemas en casa y bueno, luego al final
derivo en problemas con el alcohol, que muchas veces pues, públicamente me ha costado decirlo, pero bueno, yo creo que de tanto repetirlo ya, pues bueno, ya uno lo va subiendo y bueno, pues decidió quitarse la vida cuando yo tenía 18 años y bueno, pues sí, la verdad es que me tocó, bueno, saltó de la ventana de casa y me tocó a mí un poquito pues gestionarlo, llamar a la Artanza y llamar bueno, pues a mi familia, ¿no? Es verdad que fue un proceso duro, pero más duro fue el proceso que llevó a eso, ¿no? Una persona cuando decide quitarse la vida no es porque, bueno, pues ni es un capricho, ni es una cosa que se le ocurre un día y sucede, ¿no? Yo creo que es un proceso que ya de desgaste y al final, pues bueno, pues en ese proceso de desgaste, pues estuvimos inmersos yo y mi mamá y la verdad es que eso sí que me marcó, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que, bueno, mi padre también, como todos los mundos, tenía sus fallos, pero lo más importante es que fue un gran padre y buah, le quiero un montón. Son 23 años desde que nos dejó y todavía, bueno, le echo en falta cada día que pasa y lo dicho, pues mañana hubiese sido su cumpleaños y mira, voy a visitarlo, ¿no? Si después de 23 años que ha faltado, todavía un hijo recuerda a su padre con tanto cariño y tanto amor, es que algo lo hizo bien. Un montón de cosas mal, pero un montón de cosas también bien, ¿no? Entonces, pues bueno, yo probablemente todo ese periodo que he pasado me ha hecho valorar un montón de las cosas, me ha marcado mucho porque hasta un puntito obsesivo de intentar ser buen padre y bueno, cualquiera que me siga, no sé, por redes sociales o mi forma de ser, verá que mis hijos, y aunque sea eso, probablemente parezca que es un topicazo, ¿no? Pero mis hijos son el epicentro de mi vida y bueno, pues probablemente esa falta de mi aitá, no sé si lo he intentado cubrir ese vacío con mis hijos, pero es verdad que me he volcado a un 200%, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora mismo el motor de todo lo que mueve ese Visipos mío y de mi mujer, de Alight, son mis 3 hijos y bueno, pues bueno, la vida me ha quitado mi aitá, pero me ha dado a 3 chavales que son ostras, ¿no? Y ojalá los que somos padres algún día nuestros hijos hablen así de bien como hablas tú del tuyo, Markel. Y otra de las cosas que te marcan en la vida pues es la enfermedad, ¿no? Cuando, bueno, pues te toca el trago de tener que pasar un cáncer y salir adelante después de haber pasado una enfermedad tan dura y ser capaz de volver a un deporte también que exige tanto. Sí, bueno, es verdad que el momento, pues bueno, pues el show fue importante, ¿no? Ahora con más información, pues sabes que el cáncer testicular es el cáncer que tiene mejor curación, casi un 90 y largos, ¿no? Entonces, yo sabía que me iba a curar, sabía que iba a ser un proceso complicado, pero sabía que me iba a curar porque los oncólogos no me podían asegurar, pero me dijeron que iba a salir todo bien, ¿no? Luego otra cosa, pues bueno, sería pues si podría volver a ser ciclista profesional, si me daría tiempo a recuperarme. Una cosa que me comía un poquito es el tema de la esterilidad, a ver si podría tener hijos y bueno, pues ahí fue un proceso complicado, ¿no? Pues no tuve suerte, se me complicó la operación, me tuvieron que volver a abrir, luego pasé a profesionales, pero a los 2 años tuve otro tumor, me tuve que retirar la vuelta a España para que me operaran también y bueno, la verdad es que de una cosa relativamente, o de los cánceres, el más simple, a mí se me complicó un poquito, pero bueno, todo salió bien. Lo más importante es que en 5 meses lo tenía ventilado, las 2 intervenciones, las 20 sesiones de quimioterapia, me recuperé enseguida y bueno, conseguí ganar acabé en 2003, el 1 de febrero, la quimioterapia y el 23 de junio, que era el 25 aniversario de las bodas de plata de la boda de mis padres, conseguí ganar mi primera carrera. Así que bueno, la recuperación fue súper rápida. Es verdad que me salté un poquito todos los protocolos, los médicos no querían que compitiese en un año, pero bueno, el tiempo también en mi contra, ya tenía 23 años y bueno, me salté un poquito la recuperación y bueno, salió todo bien y bueno, pues afortunadamente se puede decir que luego ha sido todo, pues bueno, pues extraordinario, ¿no? Me estaba haciendo por aquí un gesto Eli de que, Eli, para esto, para lo que nos está contando Markel, para pasar por esto, volver y además volver y ganar, aparte de piernas, hay que tener la cabeza blindada, ¿eh? Hay que tener muy buena cabeza, ¿eh? Hay que tener muy buena cabeza. A mí me parece, de todo lo que nos estás contando, Markel, me parece más importante esa capacidad de, tengo esto, vale, voy a tener hijos, voy a volver a la bici y voy a ganar. Y en menos de un año, pues
¿Sabes lo que pasa? Mira, a mí me ha tocado hace 3 años, cuando yo estaba en Dubái también, pues un tío que vivía con nosotros también tenía una depresión y se quitó la vida, ¿no? Y bueno, pues nos ha tocado, a mí y a mi mujer nos ha tocado en la vida bastante, ¿no? Quiero decirte, pues bueno, sobre todo la muerte igual, la hemos visto muy de cerca. Un amigo mío también se suicidó, que su hijo además se llama Markel y le ayudó mucho y me dijo, si tengo algún día un hijo le voy a poner Markel. Y bueno, pues al final yo creo que para saber vivir y para disfrutar tanto la vida y pasar un visipost, la muerte me ha enseñado mucho, ¿no? El saber que hay 2 cosas que son ciertas, que es una que hemos nacido y otra que vamos a morir. Eso es 100% cierto. El guión de medio es el único que podemos cambiarlo en cierta medida, porque hay cosas que no se pueden evitar, enfermedades, el coronavirus, la crisis, pero hay cosas que sí podemos cambiar con nuestras decisiones. Yo siempre digo que cada uno tiene que ser responsable de las consecuencias que traigan las decisiones de cada uno. Es decir, si yo decido ahora que trabajo en Trek, irme a otro equipo y se va al garete, pues tenía que haber pensado antes, ¿no? Pues porque Trek probablemente tiene más estabilidad, no sé, cosas así, ¿no? Entonces hay gente que le echa culpa al sistema. A mí me ha tocado la vida, pues bastantes cosas, pero las he tomado con filosofía y cuando la gente me dice, es que tú eres muy duro, yo digo, no, yo no he nacido duro, yo me he hecho duro y las circunstancias me han hecho duro. Y por ejemplo ayer les decía a mis hijos, ¿no? Van a ciclismo y van a donde yo nací, en Oñate, y nosotros vivimos en Mondragón a 11 kilómetros, y ellos pues en vez de hacer el entreno van en bici, fueron en bici y volvimos en bici. Y el chaval, el pequeño, bueno, el mediano tiene 11 años y ayer hicimos por 40 kilómetros y volvíamos casi de noche a las 8 y pico con luz de las 2, o sea, los 3, perdona, y les decía medio en broma a los 2, es que chavales, es que para ser hijo de Markel Irizar hay que ser muy duro. y mi hijo el mayor me decía, ahí está, pero ya lo soy. Le digo, no te queda más remedio, Todos están en casa ya cenando y tú aquí con 11 graditos, con luz, con un padre que está medio chalado, ¿no? Y luego, parece mentira que te quiera tanto. Pues al final, probablemente las circunstancias en las que vivamos, yo siempre digo, si yo naciese en otro entorno sin desmerecer, imagínate, si mi padre hubiese sido un empresario, hubiese nacido en La Moraleja, por decirte algo, sin desmerecer, quiero decirte, en otro entorno más, no sé, más cómodo, vamos a decir, pues yo qué sé, pues igual no sería tan luchador. Y como vengo, pues bueno, pues muy de abajo y la vida un poquito me ha enseñado la cara más dura, pues me he tenido que reinventar y hacerme más duro. Y probablemente, pues bueno, pues mis hijos no serán tan duros como lo hemos sido yo y mi mujer, pues porque han nacido en otro entorno mucho más cómodo y bueno, pues en una zona de confort mucho más amplia de lo que tuvimos nosotros, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a continuar hablando y además nos vamos a subir ya a la bici con Markel Irizar, pero esto, aunque es un podcast, es como la radio en directo, ¿eh? Y acaba de irrumpir en el medio de nuestra grupeta Ezequiel Mosquera. Ezequiel, estás por ahí, ¿verdad? Por aquí ando. Disculpa. Bueno, no sé si vienes para quedarte y hacer kilómetros con nosotros o si solo te pasas a saludar a Markel. Claro. Estoy aquí en una cafetería y el café lo voy a alargar el tiempo que quiera. Es que bueno, surgió ahí la historia y el hombre propone y Dios dispone. Nada, esa es la dura vida de los empresarios, que además hay dinero. Claro, sí. Esto es así. Markel, Ezequiel Mosquera, otro sufridor de la carretera. Sí, la verdad es que ya hace tiempos, bueno, lo he visto en la Vuelta a España cuando he solido ir, pero a mí me tocaba perseguir. Este era de los que iba adelante. Yo iba poniendo ambiente atrás y este iba abriendo carrera. Alguien la tenía que cerrar y él la iba abriendo y yo por seguridad pues iba atrás, ¿no sabes? Pues ya que no saliesen los coches y todo eso controlando en carreras. No te quejes que por el plano perseguía yo. Tenemos ahí el sonido de Ezequiel, no es todo lo bueno que nos gustaría, pero bueno, supongo que más de una ocasión, Markel, de esto de que ibas ahí en la grupeta medio tocado, y de repente empezaba a mover el árbol Ezequiel y dices, joder, ya está el gallego liándonos con lo tranquilitos que íbamos, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, yo he sido siempre de los culo gordos y cuando le veía a los ligeritos estos siempre les decía, ¿no? Luego me la echaban de vuelta, pero decía, tú imagínate que te ponga yo 15 kilos de mochila, ¿a que no tendrías tanta alegría los días de montaña? Lo que pasa es que, bueno, pues entiendo que ellos también los días que hacía viento en el llano también, pues les haríamos nosotros... También echábamos de menos tus patorras. así suele ser, ¿no? Por eso acabamos haciendo las clásicas de pavé y la verdad es que ahí por lo menos pues sí estamos en nuestro entorno y sí éramos felices, ¿no?
Pues en nada también nos vamos a pasar por esas clásicas porque has corrido unas cuantas, ¿no? Pero, oye, empezábamos el programa hablando de esa figura, del gregario, ¿no? No sé si decir figura desagradecida, pero para mí me parece figura fascinante, ¿no? Alguien que tiene ese punto de generosidad, de asumir que su papel dentro del pelotón y dentro del equipo es tener a este señor que es el líder, llevarlo en palmitas y que no le falte absolutamente nada, ¿no? Y posiblemente en todos los deportes de equipo, pues hay gente que se sacrifica por el líder del equipo. Pero yo creo que en baloncesto, en fútbol, en muchos otros deportes, el secundario luce más que en este deporte, Markel, donde en muchas ocasiones currabais muchísimo para tener a vuestro líder eso en las mejores condiciones, pero es que muchas veces cuando conecta la tele tus minutos de protagonismo ya han pasado, cuando no hay ni un minuto de cámara para ti, cuando, bueno, pues eso es trabajo, pero que pasa desapercibido para mucha gente. Sí, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que, bueno, pues el trabajo de gregario, aunque siempre digas que no está valorado, hay que ser conscientes que yo nunca hubiese estado en tantas Flandes o tantos Roubaix si no hubiese sido gregario, ¿no? Si hubiese sido gregario. Yo nunca hubiese sido parte de, pues bueno, pues me tocó ganar. Fui parte de un grupo que ganó 2 Tours de Flandes, Strade Bianche, una Paris-Roubaix, y yo, si no, esa experiencia no lo hubiese vivido, ¿no? Y entonces, el gregario al final es, yo entendí enseguida que no iba a ser un ganador. Y como no iba a ser un ganador, pues intenté ser bueno o lo mejor posible, echando una mano a esos que sí podían hacerlo. Y me sentí súper identificado, me sentí súper valorado, porque mis líderes y mis equipos me valoran mucho. Y luego muchas veces yo creo que en general, yo por lo menos, y seguro que estáis de acuerdo, yo me siento mucho más cómodo dando que recibiendo. Es decir, yo prefiero hacer un favor que lo tenga que pedir. Entonces yo me sentía mucho más cómodo ayudando a otros que otros tuviesen que sacrificarse por mí, y bueno, pues con lo que eso conlleva, ¿no? Pues el miedo a fallar, etcétera, etcétera. Yo psicológicamente, aunque físicamente no tenía el talento de ser un líder, psicológicamente tampoco podría con la cosa esa que, ostras, 7 tíos aquí sacrificándose por mí y yo ahora me llevo tal. Yo prefería echar una mano, llegaba si se conseguía bien y si no se conseguía, pues también. Pero bueno, en ese sentido partícipe en un 0,00 de los triunfos de Fabian, por ejemplo, y eso es algo que me lo llevo dentro, ¿no? Pues yo ahí quería hablar, porque ayer preparando, te quería hacer una pregunta, porque ayer preparando esto me puse a leer unas cuantas cosas y tal. Y hay una anécdota muy buena con Fabián en Flandes en el 2014 que dices que ya no le quedaban geles y estaba acabando la carrera y te acercaste a darle un gel y se lo metiste a propósito en el maillot porque no lo quería o algo así. Y eso es algo que, o sea, aunque sea el líder, aunque sea la cabeza visible de tu equipo, tú tienes que estar ahí y decir que te lo tomes, coño. ¿No? Sí, no, la verdad es que ese año, la verdad es que andaba mucho. Ese año justo fue el año que también hice noveno en la Chronel Tour y andaba mucho. Entonces a mí me tocaba tirar de salida, tiré y todavía en el kilómetro, o sea, tiré, no sé, 100 y pico kilómetros, todavía en el kilómetro 200 iba ahí. Y ya alguno que tenía que estar un poquito más fuerte al final empezó a fallar y yo seguía ahí. Y Fabián quería, me acuerdo, un gel, pero me acuerdo además que los verdes, que eran tipo sabor manzana, y justo quería esa casualidad, y yo no tenía. Yo tenía uno que tenía sabor cola y que tenía cafeína. ¿Qué quiero uno de manzana? Y le digo, me cago en sos, pero tú qué te has pensado, que esto es un supermercado, ahí lo que no quiero, no sé qué. Y le dije, me cago en sos, te voy a meter. Ya tenía confianza, ya, que si 2 años antes no lo hubiese hecho. Le metí el mayor que te lo lleves, como la madre que te regaña cuando no quieres llevar la merienda, ¿qué te vas a llevar? Vale. Y le metí el gel en el maillot, ahí se fue, a mala hostia, el suizo, tú, para adelante, con sus 84 kilazos, ahí, pim, pam, pim, pam. Vale, yo hice mi trabajo, me quedé despatarrado y ganó y me dijeron por la radio, bueno, Fabián ha ganado, no sé qué. Bueno, llegué al autobús, bueno, pues estábamos celebrando tal y él estaba en su podio, antidoping, entrevista y toda la parafernalia, ¿no? Y vi el vídeo y veo cómo a 6 kilómetros de meta, pam, pam, empieza así, a hacerse, no sé si se ve así, tac, tac, tocándose el maillot y haciendo ta, 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 y de repente, hace en una esquina, pum, y saca un gel, y era el gel que se lo había yo, se toma a falta de 6, que ganó. Bueno, que en total, que el gel ese le haría efecto en la cena o así, que no tiene sentido, pero bueno, déjate, pero bueno, se lo trincó. Y el tío psicológicamente pensaría, vaya, ya tengo azúcar a la bolata, estos los voy a fusilar. Y los fusiló y le ganó a Van Aert el sprint. Sí. Llega en el autobús, allí, me mira y me dice, Chicho,
Chicho, grazie mille. Le digo, me cago en sos, que eres más terco que yo, me cago en sos. Porque me dice, gracias a tú, y él con él suele hablar en italiano, me dice, gracias a tu gel. Le digo, sí, ya, claro. Pues si llego a saber, me lo tomo yo y gano yo. Pero Ya que llegué hasta el kilómetro 200, ya, claro, ya puesto, joder, ¿no? Yo no sabía que un gel de Coca-Cola iba a hacer tanto efecto. ¿No? Pero, Bueno, pues eso, la verdad es que ese eso efecto de cabeza al final. está estudiado, ¿eh? El hecho de meter el azúcar en la boca engaña al cerebro y te deja y te abre un poquito el gas, ¿eh? Así que puedes decir que ganó gracias a ti, ¿eh? Markel, que tu paso por la rueda va a servir para poder anotarte una de las de Fabián Cancellara, tío. Sí, si no, no ganaría, ¿eh? Déjate, vamos a dejarle en porcentaje. Vamos a hacer una SL. 90 para él y 10 para mí, que yo siendo parte ya estoy contento. Venga, ya has sacado algo en limpio de la visita a rueda. Si eso funciona así, que me diga qué geles son todas. A ver si son lo más temible. No, si lo hubiese sabido, que luego yo seguí corriendo 4 años, si lo hubiese sabido, los hubiese tomado, pero que no funcionaba, que eran las piernas del suizo. Lo que pasa es que eso es como un buen Ferrari, hay que meter la gasolina. Aquel tenía motor, pero sin gasolina tampoco andaba. Yo le metí gasolina y aquello, con la fuerza que tenía aquel, podía con cualquiera. Después, a partir de ahí, fue cuando Markel era como un supermercado rodante. Llevaba de manzana, de cola, de fresa, para pues lo que te voy a decir, la Strada Bianchi del año siguiente, pues entramos a un tramo y siempre me pasaba algo, siempre pinchaba tal. Y de eso que entras a un tramo, miras izquierda, derecha y dices, ay, tío, que estamos aquí 50 tíos, tú. Que este es mi año, chaval, que este año voy a tirar para adelante. Y ya de eso que te estás haciendo ya tu paja mental, ya te lo estás flipando, ya te ves ahí en los últimos kilómetros, ahí en los 20 delante, de repente me hace, Chicho, o Forato, que he pinchado. Y digo, me cago en sos. Vale, le doy mi rueda, le empujo a tope corriendo, ahí con las calas de carretera en el estrato, me vuelvo a por mi bici y a los 100 metros me silba, ¡Chicho! O otra rueda. La rueda de adelante también había pinchado el cabrón. Me voy a mi bici, le quito la rueda de adelante, corriendo otra vez a donde él. Le di la otra rueda, le volví a empujar, me quedé ahí tirado como un trapo ahí, con las 2 ruedas pinchadas ahí, y bueno, pues al final ya aparecí por ahí. Pero bueno, pues al final eso es la labor de un gregario, ¿no? De echarle una mano. Ese año fueron las 2 ruedas y otro día pues fue un gel y otro día pues lo que fuese, ¿no? Tenemos aquí a 2 exciclistas y precisamente hablando del tema de gregario son el diametralmente opuestos, ¿no? Porque Markel era el que curra para el otro y Efe, a ti te toca eso que comentaba ahora Markel Irizar, ¿no? De tener esa presión de ver a todo el equipo trabajando para ti, que te llevan, que del gel, que tal, que deja que ya te cojo yo el chubasquero, que no te dé el aire. Y tener esa presión de decir, ostras, tío, no puedo fallar porque están aquí todos para mí. Es complicado de gestionar también. Ahí va en función de la suficiencia que tenga cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a Cancellara, como habla Markel, ejerciendo de líder, ¿no? Y él seguramente pues llevaba las cosas con mucha menos presión de lo que las llevaba yo. Va un poco con la persona. Yo sí que era una cosa que llevaba relativamente mal. Yo hubiese preferido ser gregario, siempre lo dije, antes que ser líder, porque, bueno, la presión del líder pues es complicada de gestionar, no sé, desde mi punto de vista. En el caso de Markel, pues la parte, digamos, física tiene que ir acompañada de la parte mental, ¿no? Yo siempre digo que el sprinter no tiene que ser solo sprinter por capacidades, tiene que estar un poco loco para poder llegar a un sprint. En el caso de Markel o del perfil de corredor de Markel, no solo hay que tener las piernas que tenía él para tirar del carro por el llano, sino que hay que tener la mentalidad altruista que tenía Markel, ¿no? Y decir, bueno, pues estoy en una carrera a 30 de metas como la Strade Bianchi aquí con todo este grupo y pincha mi líder y luego no se me pasa por la cabeza ni no bajarme de la bici, ¿no? Y ese perfil de corredor tampoco abunda. Digamos que el líder busca en el gregario no solo el potencial físico, sino la capacidad para sacrificar toda tu ambición deportiva en favor de un líder.
Afortunadamente hay equipos que eso lo valoran. Yo creo que el Trek era el caso, ¿no? El Trek y muchos otros por ahí, cada vez más, porque sabes que un líder sin unos grandes gregarios no es nadie. Y desafortunadamente hay otros equipos que la labor del gregario es un poco opaca y no se ve y lo peor de todo es que no se valora, ¿no? El caso de Markel yo creo que nos lo dirá él, pero yo creo que era un gregario bien valorado, bien visto desde fuera también como gran gregario, ¿no? Como decir, joder, con este tío es una garantía, ¿no? Y bueno, yo puedo decir que, yo qué sé, desde Veloso hasta Gustavo Domínguez, Gonzalo Rabuñal, yo, vamos, no tengo, vamos, nada que reprocharles, al contrario, eran buenísimos y se entregaban. Y quizá, bueno, pues eso, la labor de Marque yo creo que es saber buscar tu puesto en el momento oportuno, ¿no? Él supo encajar en cuál era su labor y una vez encajas ahí, digamos que prolongar tu vida profesional ejerciendo de gregario no es fácil tampoco, porque hay mucha oferta, ¿no? Y si no haces bien tu trabajo, rápidamente te buscan sustituto. En el caso de Markel, yo creo que es el ejemplo número uno del tío que lo da todo en favor de los compañeros y encima es simpático. Y lo que demuestra, yo creo que, no hablo de pasta, pero por lo menos lo bien valorado que estaba en el pelotón y por los equipos es que, Markel, tú te inicias en Euskadi, en aquel equipo que teñía las carreteras de naranja y que nos lo hizo pasar también, pero una vez que sales de Euskadi, el resto de tu carrera la hiciste fuera de España, en estructuras extranjeras, cuando, bueno, pues salir de España no era precisamente lo más habitual. Tú abriste por ahí un camino. Sí, la verdad es que estuve bueno, en la misma estructura, vamos a decir, de Radio Shack Trek, luego Leopard Trek, Trek Solo, Trek Segafredo y sigo aquí, ¿no? Sí, la verdad es que llevo ya, creo que no sé si llevo 11 o 12 o 13, no sé, 12 años aquí, 12 temporadas creo que en esta estructura, 10 como corredor y 2 ahora como scouting y director. Y sí, la verdad es que, como bien decías, me he sentido muy bien valorado a todos los, bueno, en todas las áreas. Económicamente me han pagado muy bien, las cosas como son. Deportivamente me han valorado mucho y personalmente también. Yo casi siempre puedo decir, por no decir siempre, cuando llega el autobús siempre ha habido alguien que me ha dado las gracias. Mis líderes y mis directores. Entonces, pues bueno, pues al final, cuando tú te sientes valorado a nivel deportivo, cuando te llevan siempre, igual un año que no estás súper, pero confían en ti, te llevan siempre a las clásicas, aunque dicen, vamos a tirar de este. Cuando luego viene la hora de renovar y boom, y el equipo se porta y te valora bien económicamente, y cuando tú haces tu trabajo, y yo cuando me quedaba despatarrado y venía el coche del director, me daba 2 bidones y me decías, good job, Markel, thank you very much. Bueno, pues al final probablemente eso hace que tengas, bueno, pues no sé si es el cariño, no sé, que defiendas el equipo como lo defiendo yo, ¿no? Probablemente a la gente le sorprenda, ¿no? Lo trequero que soy y cuánto defiendo Trek como empresa, como marca, como equipo, ¿no? Y bueno, me lo han dado todo y bueno, pues yo creo que bueno, me siento muy parte de él y me siento sobre todo, pues bueno, pues por ejemplo, con la marca de bicis, ¿no? Es de una familia y me siento muy identificado con la filosofía familiar y por eso, pues bueno, soy trequero hasta la muerte y bueno, pues le defiendo a tope este equipo y esta marca de bicis. Bueno, y también el hecho de estar pues en estructuras extranjeras, supongo que también ha hecho que veas la vida de otra manera, ¿no? Porque, bueno, pues estás acostumbrado a estar rodeado de ciclistas que son de muchísimos países y que, bueno, pues que las cosas no se ven igual aquí que si estás, pues eso, enrolado en estructuras donde la visión que tienen, pues es distinta a la que puedes tener desde Euskadi, ¿no? Entonces, supongo que eso también te ha influido en tu manera de ser. Pues imagínate, yo creo que... te voy a decir una cosa, te voy a contar una anécdota. Mira, yo con los de Trek España, pues tengo un muy buen amigo y le dije, Rubén, una cosa, a mí se me nota que soy vasco cuando hablo en castellano. Y me dice, me estás tomando el pelo, ¿no, Markel? Y me dice, pues yo no creo que tenga mucho acento. ¿A ti te parece? A mí se me nota mucho. Y me dice, tú te estás tomando el pelo. Pues eso. Pues imagínate un borono como yo, tú, que solo le gusta andar en autocarana, andar en el monte y que se pensaba que esto era el centro del mundo, sale ahí fuera
está con 18 países diferentes, me aprende un inglés con un acento ahí un poco euskérico, hay castellano, pero bueno, va, lo hay, aprendo italiano, chapurreo un poco de francés y de repente estoy en la habitación con uno que es australiano, otro alemán, otro etíope, otro no sé qué. He estado desde eslovenos, rusos, Kazajistán, Ucrania, Nueva Zelanda, Australia, Bélgica, Holanda, Portugal, o sea, he tenido de todo, de todo. Entonces, eso me ha hecho un poquito abrir la mente, ¿no? Y bueno, pues, no sé, yo creo que me ha enriquecido como persona entender las cosas desde otra perspectiva, entender que si hubiese nacido en otro entorno, probablemente mi filosofía, mi forma de pensar, a todos los aspectos, sería diferente si tuviese otros padres. No sé, pues mi padre, por ejemplo, era bastante, yo qué sé, liberal de mentalidad, no era muy carcas. Pues si fuese más conservadores tendría otra mentalidad y probablemente me ha hecho tener otra perspectiva de la vida, mucho más abierta y ser un poco empático con un montón de formas de pensar totalmente diferentes y muchas veces opuestas a la que yo podía tener, ¿no? Ajá. A lo largo de tu carrera has tenido la oportunidad de trabajar para gente que lo ha sido todo en este deporte. Y precisamente quería hacer un pequeño repaso, ¿no? Por si alguno está ahora despistado, bueno, pues por ejemplo, Markel Irizar ha sido gregario, vamos al inicio de tu carrera, de Roberto Laiseca, que pues en aquel momento era el líder de Euskaltel, y es un poco el que te coge así por la oreja y te dice, chaval, esto funciona así, 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 ¿no? Joder, la primera cena sería 2003, diciembre. O sea, imagínate, casi van a pasar 20 años. Roberto es un cascarrabias. Y Roberto, pues, ese le conoce. Roberto, tienes que pasar el test. Primero te va a poner contra las cuerdas, te va a meter gomas a tope. Si pasas el test, ya es amigo para siempre, pero hay que pasar el test. Y sabes que Entonces yo sabía que tenía que pasar el test porque me lo habían dicho. Y se puso al lado mío en la cena. Mira, chaval, te voy a dar 3 consejos. 3 te voy a dar, 3. Y yo atento, yo digo, venga, Markel, que es el momento del test. El primero, no te quejes de nada, no te quejes. A ti si te dicen a un sitio, vas a un sitio. Entonces, primera regla siempre en ciclismo ha sido cuando me decía, Markel, ¿puedes ir a algún lado? Y decía, rule number 1, never complain. O en Trek hablamos mucho inglés e italiano. Cuando me decían, hay que hacer no sé qué, Markel, ¿es posible? Regla número 1, mai lamentarse. O sea, que una es no quejarse. 2, ser bueno en algo. Yo como sabía que no iba a ser un líder y tal, dije, va, yo voy ahí a tirar de salida, canto 4 bambas, traigo 2 bidones, he hecho unas risas ahí en la mesa y a ver si aguanto aquí. Y he aguantado así 16 años, así que Laiseca algo sabía. Y lo tercero importante, me decía, no te compres coches y hostias y cómprate una casa. Y después de 10 años me dijo, dejar tu carrera deportiva si tienes un piso pagado, es que la primera y la segunda regla las has hecho bien. Me cago en sol, me compré un piso a los 6 meses, tú. A los 6 meses tenía 4.000 euros en la cuenta. Me metí ahí, pero como un kamikaze. Mi madre me decía, ¿ya te lo has pensado? No, ha dicho Laiseca, me lo voy a comprar. Pues lo pagué a los 3, 4 años, lo tenía pagado. Y dije, joder, tú, si me quedan 6 años de margen, tú. Si voy a... si me dijo Laiseca que a los 10 años y yo ya voy, y con lo malo que he sido, a los 4 o 5 años ya lo tengo pagado. Soy un crack. Y la verdad es que hice así, me lo tomé a rajatabla. Con la pasta también he sido, hacía un contrato, boom, iba invirtiendo y compraba algo que me podía permitir, o sea, con la pasta que tenía, y así fue, pues bueno, pues luego monté la cafetería, tal y cual, y con lo de intentar ser bueno, pues intenté ser un gregario. Por ejemplo, las clásicas, nadie quería hacer el inicio, que era cubrir los grupos, porque costaba 70 kilómetros y tirar de salida. Como nadie lo quería hacer, lo cogí yo, y duré un montón de años. Y la de no quejarse la he intentado llevar a rajatabla. Pocas veces me habrán oído a mí quejarme y la verdad es que intento no quejarme. O sea, tomarme las cosas como vienen. Pues ahí están las enseñanzas de Roberto Laiseca. Otro líder del que ya hemos hablado. Defínelo porque yo sé que él tiene pasión por ti. Fabián Cancellara. Bueno, la verdad es que con Fabu tengo una relación muy especial porque las cosas como son, pues tiene, como bien dice, es gallo, es líder, tiene una mentalidad muy de líder, muy fuerte, muy tal, pero conmigo, no sé, pues congeniamos o siempre me ha tenido un cariño, me llama siempre en mi cumpleaños, me llama muy de vez en cuando, o sea, muy de vez en cuando, muy a menudo y no sé por qué, pues yo creo que será cuestión de química, congeniamos muy bien. Y la verdad es que ha sido un placer porque yo siempre cuando, bueno, pues era compañero de pelotón lo admiraba y el ser parte de lo que hacía, yo le decía siempre, Fabu, donde pasas tú, chaval, se ponen las piedras estas al lado aquí mirando para arriba, tú, que el año que viene los amigos de Rubén tienen que ir a repararlo, tú, de la liada que haces.
la verdad es que es una máquina. Yo no he conocido mucha gente así, una auténtica máquina de fuerza y bueno, pues afortunadamente también me tocó vivir esa era y puedo decir que es mi amigo y la verdad es que estoy muy contento de ello, ¿no? Tenemos también dentro de los que han gozado de tu trabajo a Andy Schleck. Sí, la verdad es que a Andy tengo un cariño muy, muy, muy especial. Lo pillé en horas bajas, pero con un montón de problemas personales, pero probablemente ha sido el líder que más me ha marcado personalmente, con el que más se ha desnudado, más cosas íntimas he sabido, con una filosofía, con unos valores familiares muy, muy, muy fuertes, y probablemente esa, vamos a decir, sencillez o ese no poder gestionar la presión, pues le llevó a, bueno, pues a tener sus problemillas, pero como persona un auténtico 10, un auténtico 10. Ahora tiene una tiendita, padre de sus hijos, vive tranquilo, pero me marcó mucho personalmente, mucho, mucho, y con él y con Gil, con su mujer, tengo muy, muy buena relación, muy buena. Alberto Contador. Pues con Alberto coincidí un año y la verdad es que fue un placer. Fue su último año, estuve en esa vuelta que se retiró con esa victoria en Angliru y la verdad es que súper agradecido porque la primera carrera que corrí con él me sorprendió, que cuando trabajé para él, pum, vino a la habitación, me tocó la puerta y ahí estaba, en pijama, y me dice, gracias, se capó, y me dio las gracias y lo hizo todos los días que tuve que trabajar para él y la verdad es que súper agradecido de eso, ¿no? De tener la oportunidad de trabajar para un campeón como él y bueno, pues de conservar bueno, pues esa relación y esa amistad más allá de haber corrido juntos y de, bueno, de ser ahora unos jubiletas, ¿no? Bueno, y luego pues tenemos que tocar también a otro de los líderes para los que has trabajado, Lance Armstrong. Yo supongo que tú eres capaz de entender que a la gente que nos gusta el ciclismo le tengamos así a Armstrong como un poco en la diana por lo que consideramos que ha dañado con lo que ha hecho al ciclismo. Y supongo que tú eres capaz de entender eso, igual que yo entiendo que tú lo tengas en un pedestal por lo que te hizo y por lo que te ayudó a nivel personal cuando atravesaste un momento tan complicado, ¿no? No, en un pedestal no. Yo probablemente, pues por todo lo que te decía, que por toda esa gente que he conocido, por toda esa perspectiva que he abierto, entiendo que las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Que puede haber grises y que una persona puede ser brillante en una cosa y no tanto en otra, o una persona lo puede hacer muy bien en una cosa y en otra cosa es un gañán, ¿no? Entonces, pues bueno, Lance se portó muy bien conmigo, muy bien. Me ayudó una exageración en un momento que yo realmente lo necesitaba y hay un montón de cosas que las hizo muy mal que yo ni las comparto, ni las haría, ni las entiendo cómo las hizo después de pasar por todo lo que pasó, ¿no? No ya por el tema del doping y así solo, también igual, pues bueno, pues ese puntito egocéntrico o bueno, esas cosas que yo las hubiese cambiado. Pero al César lo que es el César y a mí lo que no me gusta es, no, pues cuando ahora las cosas vienen mal dadas, ahora todos le damos arcaña y cuando a mí me está ayudando ahora era el bueno, ¿no? Pues yo creo que hay que tener la personalidad suficiente para decir, bueno, pues unas cosas no las hizo bien y él las ha reconocido y yo creo que él lo ha dicho y entiendo que está arrepentido y otras cosas las hizo muy bien y la gente que le critica tampoco valora eso, que hay mucha gente que estamos ahí jodidos con la quimioterapia antes de que bueno, saltara todo el tema de este hacer, la esperanza que nos dio y la fuerza que nos dio va mucho más allá de los resultados deportivos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber las cosas, diferenciar las cosas. Un montón de cosas las hizo mal y un montón de cosas bien. Y para mí no está bien decir, porque conmigo se portó bien, que todo lo hizo perfectamente, pero creo que también es justo decir que la gente que le critica decir, oye, vale, hizo un montón de cosas mal, pero bastante cosas las hizo bien y ahora yo creo que mucha gente tampoco se lo reconoce. Entonces yo creo que hay que decirlo las dos partes, ¿no? Markel, quería hablar también de otra de las cosas que es, vamos, con natural al ciclista, desgraciadamente, las caídas, ¿no? Y hemos estado hablando de muchas cosas que te definen dentro de un pelotón, tu carácter, ser el visipost, tu capacidad de trabajo, pero también son muchos los que destacan. Markel, si se bajaba de la bici, es que se estaba muriendo, porque nos cuentan que has tenido caídas tremendas y ahí has aguantado
encima del sillín. De hecho, hay una de ellas que bueno, en la Dauphiné te llegas a caer incluso en la neutralizada, ¿no? En una neutralizada. Aquí se ve. Mira, pues, ¿sabes? Me pasó en la neutralizada, había un recrecido. Habían subido el asfalto unos 5 centímetros. Y había una alcantarilla que no les había dado tiempo de subir, por eso lo hicimos neutralizado. Pero íbamos a tope, no la marcaron, metí la rueda delante ahí, me abrí la barbilla aquí, justo con la esquina del recrecido del asfalto, ¿no? Y pues, me iba saliendo sangre y nada, pues era la última carrera antes del Tour. Sabía que si me retiraba no me iban a llevar al Tour. Entonces me pusieron una gasa aquí, hice 5 puertas, toda la tapa con todo abierto. Y cuando íbamos a tope me empezaba a salir sangre porque me iba brotando. Y me dieron los puntos en el autobús del equipo. El médico de la organización me estaba esperando en el autobús. Hice toda la etapa así en los Alpes, llegué, me dieron los puntos porque luego al día siguiente me iba a concentrar para el Tour. Hice toda la concentración, los puntos aquí y una semana antes de ir al Tour me los quitaron y bueno, aquí me ha quedado una herida de guerra. Y sí, me he retirado 2 veces solo en la Vuelta a España, creo. Una que me caí y me rompí los dientes, perdí el conocimiento en la etapa de los lagos de Covadonga y la otra fue el año que tenía el tumor que me tuve que retirar para que me extirparan el tumor. Y bueno, pues al final sí he intentado, pues bueno, pues ser no sé si es duro, pero tener un carácter de decir, me cago en sos, seré un manta, me cago en sos, pero a duro no me va a ganar y a mí no me bajo aquí ni aunque me pagan con un mazo la ostra. Y ahí solía aguantar y la verdad es que he sido un poco terco. Si hubiese tenido las piernas, el talento que tenía, que la lengua y lo terco que he sido, algo hubiese hecho, pero bueno, como tenía el motorino de 50 centímetros cúbicos, pues con dos carreritas que me he retirado. Imagínate qué poca estadística, 16 años con las oportunidades que he tenido y 2 carreritas que me he ganado tú. Pero es lo que hay. Márquez, yo quería comentar contigo otro episodio que yo estoy en el sector de la bici a través de una tienda y entonces sufrimos mucho esa polémica y ese revuelo que hubo con la introducción de los discos en carretera, que si no recuerdo mal fue en 2015 cuando te los ponen a ti para probar. Esa temporada es cuando se cae Ventoso, se para el tema, se decide. ¿Cómo se vivió dentro de un equipo profesional? Vale, hay 2 cosas porque si según yo diga algo, probablemente alguien pensará, ¿no? Sí, claro, pero es que las marcas les han obligado, les han empujado, etcétera, etcétera. Vale, es verdad que las marcas han empujado y yo creo que eso es verdad y si no, mentiría. Las marcas querían que saliese el disco, pero que evidentemente ha sido un buen business y para las marcas de bici han ido muy bien. Pero después de decir esto, tengo que decir que yo no iría ahora nunca a los frenos de Zapata, nunca. Y voy a decir las razones. Una, el mayor problema que cuando la gente dice que no, es que las marcas les han obligado a utilizar los discos y X equipo o X marca no lo hace, lo que no se dice también, y yo creo que es justo decir, es que esa marca no es capaz de meter en el peso que tiene que meter una bici de discos, porque las bicis de discos pesan lo suyo. Entonces nosotros, por ejemplo, que tenemos la Emonda, que es una bici muy ligera, que está en 6.8, 6.9, así, con discos, que pocas marcas lo pueden hacer, si consigues meter la bici en el peso, que es muy complicado y que habrá poquitas marcas que podemos tenerla en ese peso, es mucho más aerodinámico porque imagínate, todos los cables van por dentro. Nuestras bicis, por ejemplo, todos los cables van por dentro, entonces no hay cableado exterior. Luego, la capacidad de frenada no la puedes comparar. Si rompes un radio, no pasa nada. Nunca se te va a calentar el tubular o vas a reventar porque se ha calentado la rueda. Nunca. Porque a mí me pasó, por ejemplo, bajando el Mortillo, frenar y de tanto calor que cogía la llanta, revirarme, no soltarme, pero revirarme el tubular. Eso no te va a pasar nunca. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es mucho más seguro. Y otra cosa que es súper importante es el eje pasante. El through axle que viene del mountain bike, yo creo que todos los hemos probado en mountain bike y la verdad es que, sobre todo en carrera, cuando vas a tope en bici curveando, la bici es mucho, mucho más estable y va mucho mejor. Entonces, no solo la frenada, hay un montón de factores que lo hacen mejor. Peor, el peso, que es un factor importante, y el cambio de rueda, que también lo es. Pero también es verdad que la UCI obligó a tener un eje de seguridad en los frenos normales, que tenías que, antes hace años lo teníamos limado, pero luego estaba prohibido, entonces tenías que seguir dando vueltas, vale, puede ser 3, 4, 5, 10 segundos más lento el cambio de rueda, probablemente sí, pero ahora mismo a mí me pones unas zapatas y yo no volvería nunca, y quiero pensar que la inmensa mayoría de la gente que tenga la bici ligera, las cosas como son, porque el problema es que hay bicis que están corriendo con 7.4, 7.5, 7.6, eso también es verdad, y la gente no quiere ir porque tiene las bicis sin discos en 6.8,
alguien que tenga una bici de discos en 6.8, no creo que vuelva a zapatas. Markel, y volviendo al tema de la vida del ciclista, de las ventajas de colgar la bicicleta ahora mismo, ¿valoras más? Siendo un tío familiar como eres tú y muy de los tuyos, no tener que estar tanto tiempo fuera de casa en competiciones, en concentraciones, etcétera, etcétera, o lo de no tener esa, digamos, esclavitud de tener que decir en cada minuto dónde estás, a qué hora estás, para cuando venían a hacer los controles. Sobre todo igual eso, sobre todo el tema de tener que poner siempre el tema Lance, de estar poniendo la dirección, tal, a ver si estudiaría bien. El miedo a, imagínate, pues ahora me he parado aquí, pues si me enfrío, pues no pasa nada, pues un día con un poco de tos y tal. El de todo el día, me voy a cansar las piernas, que tengo que estar de pie, que tal, que el niño no ha dormido. Ese puntito de estrés que ahora no lo tengo. Antes, por ejemplo, no dormía nada bien cuando era ciclista y ahora me dicen mi mujer, joder, que no dormía, tú. Me meto ya puede venir un huracán que yo estaré ahí tumbado en la cama más tranquilo que 33. Entonces yo creo que ese puntito de estrés que la cabeza no deja descansar, pues eso de ciclista lo tenía. Y ahora también, pues que viajo, evidentemente no tanto, pero sigo director con ellos, pues ese estrés, esa fatiga mental no la tengo, ¿no? Xavi, que estás muy callado. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Markel, un placer. Hola. Mira, me gustaría preguntarte un par de cosas. ¿Tu función en el equipo actual, en el Trek? O sea, ¿cuál es tu función? Si nos puedes decir... Sí, yo en sí, a ver, yo más que nada soy, vamos a decir, el ojeador, ¿no? O sea, en inglés Ajá. es Young Talent Scouting, o sea, Scouting, pues ojeador de talentos jóvenes, o vamos a decir que soy el que ficha a los chavales jóvenes. Yo hago un seguimiento a nivel mundial de los corredores que hay y yo hago un filtro y luego les pongo al equipo y, bueno, pues de ahí ya pues se decide quién va a ser profesional con nosotros, ¿no? Entonces, sobre todo hago eso y luego hago director. Por ejemplo, pues he hecho Cataluña, he hecho la Itzulia, ahora iré a Andalucía, pues hago la Clásica Donosti, hago unas carreras de director. Pero mi labor principal es la de ojeador y bueno, pues la de controlar los corredores que hay para poder pasarlos al equipo. Oye, ¿y cómo haces eso? ¿Números? ¿Carácter? Me parece complicadísimo. Pues por ejemplo, tengo una tabla así donde pongo de todo. Tengo datos, pero también pongo cómo son técnicamente, forma de ser, no sé, me fijo en muchas cosas. Por ejemplo, la personalidad me fijo bastante. No sé, me gusta verlos correr también. En este ciclismo que es muy, muy técnico, pues apunto, por ejemplo, qué tal bajadores son, cómo son para pelear la posición, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos una database ya bastante importante en el año y medio que llevo en esto y la idea es que tengamos una database, pues bueno, conforme vayan pasando los años mayor y así tengamos más información. Y luego cuando un corredor es muy, muy interesante, o le hacemos un test de campo o le llevamos a Mapei, que tenemos en el antiguo equipo ciclista había un centro, ¿no?, médico, Mapei. Y bueno, pues seguimos teniéndolo nosotros. Bueno, tenemos una colaboración con ellos, tenemos los datos de cuando Fabián y estos tenían 20 añitos y bueno, pues los llevamos ahí para contrastar, para saber el tipo de motor que tienen y luego ya en base a eso se toma una decisión si ficharlos o no, ¿no? O sea, el primer corte es técnico, entonces, ¿no? No, el primer corte son resultados, evidentemente. Una vez que tengas resultados, te fijas, yo qué sé, cómo corre, técnicamente cómo es, forma de ser, lo trotado que puede estar, porque, por ejemplo, pues hay corredores del norte que entrenan mucho de jóvenes y luego igual no van a tener ese margen de progresión, luego haces un test. Bueno, pues hay muchos factores. Países también, porque claro, al final nosotros tenemos que vender en bicis en todo el mundo, entonces no puedo coger 20 italianos y tal, tiene que estar un poquito, no sé, hay muchos factores, no solo es uno, y es más complejo que decir, va, este es bueno y me lo voy a coger, no, son bastantes factores diferentes. Mira, y otra... Dime, perdón, Xavi. No, otra pregunta, tema clásicas, que bueno, aquí cada vez somos más fans de las clásicas, yo especialmente. Sí. Tengo en mente a un proyecto ya a medio plazo de irme a hacer una. ¿Cuál nos recomendarías para cicloturistas? Así, ¿cuál es la menos dura para que sea una experiencia agradable? La más bonita es Stravianke, para mí. Sí. Y una que se puede hacer bien es Flandes. Roubaix es súper bonita, pero hay que sufrir. Roubaix se sufre aunque vayas de comparsa. O sea, Roubaix, solo el pasar es un martirio.
Un consejo, al que vaya a Roubaix, hay que llevar muy, muy poquita presión. Si llevas un tubular de 28, últimamente está corriendo con 30, menos de 5 bares de presión. O sea, 4 con algo así. Porque es un error muy típico de llevar mucha presión. Hay que llevar poca presión porque la suspensión de esa bici son las ruedas. Entonces, si llevas mucha presión vas a ir botando. Entonces, tiene su cosa. Yo si me tuviese que gastar la pasta como experiencia, Strade Bianche. Por lo que Strade significa... porque nosotros los profesionales corren el sábado, el domingo es la Gran Fondo, es un viaje chulo para hacer, imagínate con tu pareja, porque están todas las bodegas del vino, se llega a Siena, tiene su punto. O sea, un fin de semana de pareja así, tiene su punto. Flandes también, porque vas a Brujas y es súper chulo y tal y cual. Bueno, ahora se está acabando en Amberes los últimos años, y cuando yo corría se acaba en Ninove y luego en Brujas. Se salía en Brujas, perdona, y de fin de semana está bien, pero si tienes que echar un cartucho, a la Strada. Ajá, tomo nota ahí. Queda la recomendación hecha. Montamos la agencia de viajes ciclista también aquí. Le damos a todo. Que por cierto, cuando ayer hacíamos mención en nuestra cuenta de Twitter, ya sabéis, @arrueda, al currículum de Markel Irizar, había muchos de nuestros seguidores, Markel, que decían, ostras, no sabía que le gustaban tanto los pedruscos, ¿no? A mucha gente le llamaba la atención que habías hecho mucha clásica de adoquín, ¿no? Y no lo tenían ahí en mente. O sea que, bueno, pues como vemos, se acabó enamorando de ese tipo de clásicas y además, pues sirviéndole... No, pero te lo explicaba antes, es que no sabe decir que no se queja. Ahí está. A ver, ¿quién quiere ir a las piedras? Bueno. Ya me viene mal, tengo una comunión ese fin de tal, y venga, el vasco. Número uno, no quejarse. Sí, y 80 kilos también. Y 80 kilos también. Cuando decía, ¿cómo se disfrutan las clásicas de tal? Decía Markel, sí, una cosa loca. Sí. ¿Sabes cuándo se disfruta? Cuando se entraba al autobús. Decía, exacto. Joder, chaval, ya se acabó el tembleque, ya decía, sí. Llegabas a la cama y aún seguías temblando los adoquines. Sí. Ece, un detalle. Hablábamos antes de algo que os separa a vosotros dos como exciclistas, pero algo que os une, y es que tenéis una vida de exciclistas, ¿no? Porque estamos viendo, bueno, pues Markel tiene su cafetería, que además está preciosa, Markel tiene pues ese trabajo en la estructura de Trek. Ezequiel ha montado pues su empresa de organización de eventos, que es una auténtica pasada. Pero son muchos los ciclistas que una vez que se bajan de la bici se quedan como si vas tú de cicloturista y pinchas y no tienes repuesto. Se quedan así mirando al horizonte en plan de, ostras, ¿y ahora qué? ¿No? Por desgracia, conocéis, supongo, los dos a muchos que han llegado a ese momento de, ostras, ¿y ahora que no soy ciclista, qué soy? Pues desafortunadamente, pues sí que existen ese problema. Es una problemática, digamos, del ciclismo. Yo creo que un poco porque el ciclismo en sí está... ¡Hala! Ya se nos ha escapado Ezequiel. Efe, vuelve. Nada, se nos ha escapado. Ahí está. A ver, Ezequiel, ahí. No te muevas, que sabes que aquí la cobertura... A ver, ahí quieto. Pues decía que eso, que en según qué deportes, y sobre todo en el ciclismo, la dedicación que requiere, las horas de sacrificio, la vida que tienes que llevar muchas veces te condiciona a la hora de tener una formación paralela, ¿no? Que es lo que pasa en muchos casos en el ciclismo, que deja... Nada, que hoy la cobertura está por boicotear a Ezequiel Mosquera. Pues nada. La vida. A ver, Efe, a ver que se corta. A ver. Que bueno, que al final del ciclismo te condiciona muchísimo a la hora de tener formación, ¿no? Y dejas la bici sin formación y con poco conocimiento de lo que es la vida real, ¿no? El ciclismo acabas viviendo en una burbuja que, bueno, cuanto antes empieces a salir a la vida real, pues desconocía el negocio este de Markel, de la cafetería, pero bueno, seguramente él, como buen analista que es, dijo, bueno, déjame ir haciendo cosas, que yo es lo que les recomiendo a todos los ciclistas, ¿no? Que estén en el ciclismo, pero que pongan sus miras en otras cosas y que vayan viendo para dónde pueden ir
tomando conocimiento de otros terrenos, no solo de la bici, porque la vida después queda mucha vida y larga. Y bueno, hay gente que tiene la fortuna de hacer dinero en el deporte, hay gente que no hace tanto. El ciclismo no es el fútbol, no es un deporte de millonario. Y bueno, no sé, ahora mismo me sorprende, por ejemplo, casos como el de Juanmi Mercado, ¿no? Que está ahí el hombre que quiere volver a correr y tal, y que estuvo una vida un poco desubicada cuando en el ciclismo fue un auténtico figura, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y son casos en los que ves que dejas la bici, el hueco que no encuentras echas un par de años complicados. Marqués lo tuvo claro, dijo, pues no digo que en Extremadura no lo sea, pero montar un bar en Galicia o en Euskadi suele tener, nicho de mercado, Marqués. Sí, la verdad es que tuve suerte, es verdad que fui precavido, como bien decía antes, pues siempre que he tomado una decisión, pues la he meditado bastante y bueno, pues al final hace casi 6 años, o 5 años y pico que la monté. Aproveché el tirón de que, bueno, estaba en mi mejor momento de la carrera deportiva y, bueno, pues lo montamos con cariño y bueno, pues porque había visto en el extranjero que los coffee ride y los coffee stop estaban muy de moda y, bueno, lo monté y la verdad es que de momento la gente está respondiendo muy, muy bien y bueno, pues contento, la verdad es que contento, pues bueno, porque siempre quise tener un plan B por si me fallaba esto del ciclismo y bueno, afortunadamente aquí seguimos, pero bueno, se puede decir que gracias a eso, pues bueno, las espaldas las tenemos cubiertas y bueno, pues si esto fallara, pues no, hay muchos días que estoy trabajando yo ahí en la cafetería, así que si me falla esto, pues ahí me verán sacando cafés y sacando cañas. La bicicleta esa que te dieron cuando te bajaste de la bicicleta profesional, esa bici que ya la vi por ahí, que es una pasada, a medida, con su corriña, con tu currículum, tu nombre, ¿esa la tienes ahí en el bar o esa la tienes colgada con una mantita y tapadita? Colgada en la Pues pared. la tuve colgada cuando se acabó San Sebastián, me hicieron un fiestón ahí y la colgué en la pared de la cafetería, pero la tuve una semanita y luego le metí un cambiazo. Puse otra igual, la Madón roja con la que seguía, con la que solía entrenar, o sea, mi última bici de entrenamientos o vamos a decir mi última compañera de fatigas, pero la que me hicieron personalizar con el nombre de mis hijos, de todos los equipos y tal, esa está guardada. Y está guardada que aunque conozcas mi casa no la encuentras. O sea, te digo que si vienes a pegar el palo, ya puedes ir con un mapa y con un GPS que no la encontráis, seguro. Nada. O sea, te digo que ni mi mar la encontraría, ni mi mar igual la encontraría. Que se lleven la tele, que se lleven lo que quieran, la bici no se toca. Joder, las llaves del coche están en el segundo cajón, si la quieren llevar. El coche la bici no. Dando pistas. Que vamos a ir cerrando, que yo me pasaría aquí el día con este crack. ¿Sabéis cuál es el primer rasgo de la personalidad de Markel que yo conocí cuando él, en sus primeros años, yo ya era más veteranillo, que teníamos yo colegas de equipo, él supongo que colegas de grupeta de entreno, que era en aquel tan añorado equipo Kaiku, y la faceta el principal activo de Markel Iriza es que siempre me dijeron que era muy hablador. Era un tío hablador y aquí lo tenéis, un programa entero y atentos que estábamos todos, Sí. Y eso que me habéis pillado en una zona fuera de mi confort, mira dónde estamos aquí, mira dónde está, mira cómo tengo aquí la bici aparcado, me habéis pillado casi a traición, que yo pensaba que al final eres de caserío. Si llegas hoy a la noche tú tumbado a mí en mi sofá, bueno, 3 horas tú hacemos de podcast, tú vas por episodios, esto por capítulos y fascículos. Oye, no lo digas que te tomamos la palabra y te volvemos a llamar. Que te fichamos, que esto que ahora que no hay distancias, que te fichamos y te metemos en nómina, No pagamos lo que Trek, pero bueno, damos mucho cariño, Pluriempleado, no, pues la verdad es que cariño siempre es bienvenido, siempre es bienvenido. Oye, y una última pregunta, ¿alguna vez te ha mandado callar? ¿Alguno de estos capos? Sí, en plan, pero cállate, joder, pero un montón de veces, me jode la ostra, luego me encabronaba, y los decía, pues ahora me voy a caer, voy a estar 10 minutos callado. Y luego a los 6 minutos, no te pongas así, no, me ha dolido, me dolía, me jodía callarme.
pero luego cuando me decían me caía igual 10 minutos. Me costaba lo mío, pero lo hacía. Me voy a cola de pelotón, que allí no les di la tabarra hoy y voy a contarles Bueno, algo. en cola de por ahí. pelotón, por desgracia, me tocaba ir a menudo, pero bueno, sí, solía estar. Bueno, pues ahora sí que vamos a finalizar y te propongo, nada, un juego muy rapidito para poner el punto y final, ¿eh? Vamos a decorar, no sé si la pared de tu bar o de una habitación o lo que tú quieras, pero vamos a decorar o con 3 fotos de tu carrera o con 3 pósters de algún ciclista que ha sido un referente para ti. Te dejo poner 3 lo que quieras. 2 fotos y un póster, 2 pósters y una foto, como tú quieras. Vale. Uno va a ser el día que llego a Donosti, el día de mi retirada, 3 de agosto del 2019, con mi gente. Es una sin duda. Otra probablemente sería el Tour de Flandes 2013. Tenía especial ilusión por ser parte de un equipo que consiguiese ganar una clásica. Creo que poca gente lo ha conseguido. Quiero decirte, no sé, para mí era un sueño. Y probablemente el 2013, ese abrazo que tengo con Fabián, con Chop y eso. Y voy a poner una que no sea de ciclista. Os he dicho que es muy importante y que no es un tópico. Para mí el motor de mi vida son mis hijos y pondré una foto con mi mujer y mis 3 hijos. Lo he dicho, al final mi mujer me ha apoyado cuando he tenido cáncer, cuando me he caído, cuando las cosas han salido mal. Hay tirado del carro para sacar los 3 chavales adelante. Lo ha hecho muy, muy bien, porque estoy súper orgulloso de los hijos que tengo, pero se lo debo mucho a mi mujer porque yo estoy un montón de días concentrado. Entonces, una foto, si me pedís 3 fotos y que no estén mis chavales y mi mujer, yo creo que sería mentira. Así que la más importante va a ser la de Alaitzi, Shabat, Aymar y la de Unai. Qué bonito. Qué bonito. Nada más que Luego decir. Nada más que decir. Es de esto Un que aplauso. dices, no vamos a decir nada más porque solo podríamos estropearlo. Así que vamos a ir poniendo el punto y final. Markel Irizar, yo sabía, lo dije al principio, que esta iba a ser una charla que nos lo íbamos a pasar en grande y vamos, nos quedaríamos aquí hablando contigo durante horas. No descartamos volver a darte la tabarra, pero intentaremos cogerte en casa y sentadito. No, sentado estoy, mira que bien estoy. Okay. Sentado en una piedra. Sentado estoy en una piedra. Y Míralo ahí, con me falta un cafecito, las cosas como son, pero estoy de lujo aquí, estoy en mi entorno. Si Oye, hay pero... menos ruido. Mira ese que hay que le está molestando, que no tiene coloratura. Si estoy de lujo aquí, ya sabía yo soy de Monte la Ostra. F, que nos lo traemos al Gran Fondo Ézaro y tomamos ese cafecito todos juntos. Hombre, por supuesto. Vale, pero que haya parking para autocaravanas, que yo voy en autocar, ¿vale? Sí, Bueno, ya se vino Iván Gutiérrez con autocaravana un año. Vale, ya se vino, pues déjame un sitio ahí, aparezco con la autocaravana y con todos los artistas. Vengo con los hijos, la mujer y todo el timbal ahí, ¿vale? Oye, mira, Markel, que es que además, mira, te tengo el sitio ya, mira, estoy poniendo los conos para reservarlo. Mira, es al lado de la playa. Vale, al perfecto. Al lado del único río de Europa que acaba en cascada, con vistas al faro Fisterra. Ya está. Y con puesta de sol. El Ya resto está, lo ponemos firmas, ¿no? nosotros. Sí, además, acuérdate, regla número 1, rule number 1, never complain. Y si entra un poco de agua en la cascada, tampoco pasa nada, no nos quejamos. Y si hay que llevar los conos de casa, las llevo, pero déjame sitio, por favor. Date por fichado. Venga. Markel Irizar, gracias por esta charla, ¿vale? Vale, a vosotros. Venga, que tengáis Un abrazo, Markel. Cuídate mucho. Un beso a todos. Agur. Un Yo me placer. hago una camiseta con este tío, Bici Post. Me voy a hacer una camiseta. Qué crack eres, Markel. Gracias. Sí, venga, adiós. Y nos vamos a ir despidiendo, yo no sé vosotros, pero yo me voy hoy así con un buen rollo en el cuerpo. Con Eli, ganas de salir en la bici, con ganas de pasear, de disfrutar, Jolín. a escuchar pajaritos. lo bonito que ha sido hablar de la bici y lo bonito que ha sido hablar de la vida, con un tío tan grande. Xavi Castro, compañero, hablaremos en la próxima edición de si subir los puertos de pie o sentado, vamos haciendo spoiler, que sepan que vamos a Muy tirar bien. por ahí, ¿vale? Muy bien, un tío inspirador, desde luego. Jolín, y tanto que sí. Xavi, muchas gracias. Un placer. Ezequiel Mosquera, sal de los bares, hombre. Sí. Sal de los bares. Hombre, va. Nada. me cago en 10. Bueno, Oye, vaya fichaje que te acabo de hacer por el Gran Fondo de Zaro, por supuesto. Hay Jolín, que-
Vamos haciendo grupeta cada vez mayor. Y tanto que sí. Un abrazo, Ece, muchas gracias, que sé que te hemos pegado también a ti el atraco hoy. Gracias. Eli, nada, que nos vamos con este Can You Feel It, y nada, buen rollo. Nosotros vamos a seguir ahora fuera de micro, porque nos ha dado para mucho esta charla con Markel Irizar. Qué lujo de programa. Desde luego que sí, pues nada, dentro de 15 días estamos aquí citados en Arrueda Podcast. But the stars do shine in promise and salvation is near this time. Can you feel it now? So brothers and sisters, show we know how. Now tell me, can you